Ayer comentamos en el programa el hallazgo que hicieron las autoridades de Procuración de Justicia en el municipio de Vistahermosa, Michoacán, colindante con Jalisco, donde se descubrió un rancho, un predio, donde personas se entrenaban para actividades que implican el uso de armas, distintos tipos de entrenamiento. Ahí llegaron las autoridades, detuvieron a 38 personas. Y lo sorprendente de esta historia fue que dijera la autoridad que, a reserva de que se hagan las investigaciones y se finquen delitos en contra de algunos o de todos estos detenidos, pues hay una participación de ellos en la Iglesia de la Luz del Mundo. Hemos hablado pues en muchas ocasiones sobre esta iglesia, una comunidad religiosa que ha crecido muchísimo en las últimas décadas y cuya principal figura está hoy en Estados Unidos acusado de tráfico sexual y otros delitos de ese mismo ámbito. Vamos a hablar al respecto con el maestro Rafael Piña Valdés, profesor de Teología de la Universidad Panamericana, Guadalajara. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo en el programa. ¿Cómo te va? Pascal, qué gusto estar nuevamente contigo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, pues no sé si estás sorprendido por esta noticia. Yo sí, francamente, lo estoy. No tenía yo antecedentes de que la Luz del Mundo tuviera pues una suerte de escuela pues paramilitar, o no sé cómo llamarla. Y pues esto a muchos nos ha llamado la atención. No sé cómo se ve allá en Guadalajara, donde justamente tiene su sede principal esta iglesia. Sí, yo también estoy muy sorprendido. Te lo debo confesar. Como bien dices, este grupo religioso tiene su sede en Guadalajara. Fue fundado aquí hace prácticamente 100 años. Pero a pesar de que digamos, en el colectivo, en la cultura de la zona, desde niño yo recuerdo, conocemos que este grupo existe, conocemos de algunas prácticas de tipo sectario. La verdad es que descubrir esta investigación, que entiendo está en proceso todavía, ¿no? Pero que podrían tener un brazo paramilitar con campos de entrenamiento muy bien organizados, es una sorpresa y es preocupante. Ya, entonces no hay antecedentes, a pesar de que ya tiene un siglo de historia la iglesia, y tú eres un pues experto en teología y grupos religiosos, a eso te dedicas. Tú tampoco tenías antecedentes de la existencia de una forma de organización como la que se encontró ahí en Michoacán. Mira, con estas características que nos hacen pensar invariablemente en estos campos digamos, de entrenamiento militar, exterminio, que hemos escuchado noticias aterradoras aquí en Jalisco, en muchas partes de México, con estas características yo no tenía conocimiento que este grupo tuviese algunos grupos así. Se sabía, se escuchaba de mucho tiempo que había miembros de la comunidad de la Luz del Mundo que prestaban algunos servicios, podríamos decir, de seguridad para los líderes, para la familia del líder, para los mismos feligreses alrededor de sus centros de culto, en sus eventos, pero no sé, yo al menos lo concebía como una cuestión de voluntarios, miembros, feligreses de esta misma comunidad que ayudaban en labores de salvaguarda de sus eventos o de su líder, lo cual me parecía, digo, dentro del rango de lo normal, entendible, pero ya un grupo con características paramilitares, con entrenamiento profesional, me parece otro nivel. Sí, porque justamente nos decía el fiscal de Michoacán que eso se descubrió. Había entre las personas que estaban ahí gente que tenía pues experiencia, ¿no? en este tema, experiencia en seguridad, en empresas de seguridad de México. Incluso había un estadounidense con este tipo de experiencia, y todo eso llama la atención. Además, por el hecho de que en esa esquina del estado de Michoacán que colinda con Jalisco, pues hay la presencia de un grupo criminal que es el mismo grupo al que pues se le descubrió este rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán. Así que pues esa, no sé si es una coincidencia nada más, o realmente hay algún tipo de vínculo entre la iglesia y las organizaciones criminales. La verdad es que no lo sé, y supongo que será un enfoque de la investigación, o quiero pensar que sí.
Sí, no, mira, vamos a ver qué sale la investigación. Yo espero que sea solamente una macabra coincidencia, de verdad, ¿eh? Si añadimos que la investigación resulta que de verdad hay un vínculo entre estos grupos criminales de alto nivel que operan en esta zona del país y una organización religiosa, sería añadirle, digamos, una rayita más a este tigre de tragedia surreal que estamos viviendo en el país. De verdad espero que sea solo una coincidencia. Rafael, nos decías que sí había antecedentes de grupos de seguridad en el interior de la iglesia que cuidaban a los dirigentes, que también cuidaban de las reuniones de esta iglesia, pero creo haber leído también que algunas personas que expresaban cosas o amenazaban con presentar denuncias en contra de integrantes del grupo, pues también llegaban a ser encerradas por este tipo de personajes que brindan seguridad a la luz del mundo. Mira, eso se escuchaba mucho, yo creo que hasta la detención y ahora la sentencia de Nason Joaquín García, pues todo eso había sido ampliamente desmentido por los mismos miembros de esta comunidad religiosa, pero en el rumor se escuchaba mucho siempre eso, sobre todo aquí en Guadalajara. Uno crece escuchando historias pues de que es un grupo con prácticas profundamente sectarias, de un control prácticamente total de la vida de sus feligreses y que eso implicaba prácticas de intimidación o de otras cuestiones. Solo que, repito, hasta la detención de Nason Joaquín y lo que está sucediendo también en estos días, a principios de este mes se detuvo a la madre de Nason Joaquín García, Eva García, acusada también en esta misma entramado de lo que lo acusaron y lo detuvieron a él por eso. Entonces, se escuchaban cosas, pero siempre se desmentían. Desafortunadamente tampoco había mucha investigación, se desestimaban las investigaciones. Entonces, vamos a ver si esto ayuda a que salgan más cosas a la luz. A reserva de que se investigue lo que ocurrió ahí en Vistahermosa, también es público y eso está plenamente confirmado que la luz del mundo tiene pues ramificaciones hacia la política, ¿no? Hay legisladores federales y locales que son parte de esa organización y ahora mismo pues las autoridades están buscando a un regidor del municipio de Jalapa. Entonces es un grupo que también ha incursionado en la política, Rafael. Sí, sí, desde sus inicios. Mira, este grupo inicia en 1926. Estamos en pleno gobierno de Calles, en el conflicto del gobierno federal con la Iglesia Católica. Hay quien ha vinculado el origen de este grupo religioso con un intento del Estado mexicano de hacer una especie de Iglesia Católica paralela, similar a lo que vemos, por ejemplo, hoy en China. Ujú. Y entonces sus lazos con el gobierno, tú ya lo mencionaste, están en el poder judicial, están en el legislativo. Hay una placa honrando a Nason Joaquín en el Palacio Legislativo, se le hizo un homenaje en Bellas Artes. Se sabe que tiene vínculos aquí en Jalisco, pues el acuerdo, donación, compra-venta está allí de su gran terreno, muchísimas hectáreas donde tienen su centro principal, que se llama aquí la hermosa provincia, en la década de los 50 del siglo pasado, pues con el gobernador de Jalisco en turno, es decir, vínculos por todos lados. Se hablaba mucho de un voto duro para el PRI durante décadas, pero han sido muy hábiles para irse metiendo con el que está en el poder en turno, Ujú. con el PAN en su momento, ahora con Morena, es decir, son muy hábiles también para eso. Claro, incluso entre los nombres que han surgido en días recientes y que hablan de esas conexiones políticas, un asesor del nuevo presidente de la Suprema Corte. También, exactamente, me enteré apenas también hace unos días de esto. Bueno, Rafael, pues vamos a ver qué arroja esta investigación, pero sin duda, pues es inquietante lo que se sabe hasta ahora y que no ha sido, pues digo, que yo haya visto no ha sido completamente desmentido el vínculo, ¿no? Entre el descubrimiento ahí en Vistahermosa y miembros de la iglesia. Sí, todavía no, es una investigación en proceso, hay que tener cautela y prudencia en ese sentido, pero es conveniente que le tengamos un ojo puesto a eso. Tú mismo hace más de 10 años hiciste ya por ahí algunas cuestiones hablando de grupos extremistas paramilitares religiosos por allá en África, si no me equivoco, y grupos así existen y no nos conviene que proliferen. Entonces hay que tener un ojo ahí a cómo desarrolla esta investigación. Estaremos pendientes, Rafael, muchas gracias. Un abrazo, Pascal, Un mucho gusto. abrazo. Gracias, el maestro Rafael Piña Valdés, profesor de teología de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Sí, efectivamente, se habla mucho
integrismo islamista, de cómo está combinada la violencia con la práctica del Islam, pero hay que decir que no es exclusivo del Islam. También en las distintas variedades de la fe cristiana, pues hay grupos que han recurrido recientemente a la violencia. Hablaba Rafael Piña de una investigación que realicé en el centro de África hace 13 años, en donde existe un grupo paramilitar que se llama el Ejército de Resistencia del Señor, encabezado por un sujeto que no ha podido ser detenido, a pesar de que lo han buscado incluso con fuerzas especiales de los Estados Unidos, de Reino Unido, hasta con cascos azules de la ONU. Un hombre llamado Joseph Kony, no se sabe si sigue vivo, pero hasta hace unos años, cuando yo estuve en aquella parte del mundo, Sudán del Sur, Uganda, República Centroafricana, Congo, pues se sabía de su existencia. Y este grupo, el Ejército de Resistencia del Señor, pues era dado a arrasar poblaciones completas, a tomar niños para utilizarlos como soldados, y se ha convertido en un grupo muy, muy temido allá en esa parte de África. Y pues entre sus principios, no sé si los sigan realmente, porque pues más bien parece ser una contradicción, pero entre sus principios invocan los 10 mandamientos. Es un poco su declaración de principios, son los 10 mandamientos. Pero bueno, evidentemente este es un grupo que mata, que mutila, que viola, un grupo sumamente violento, y es un ejemplo más, un ejemplo de muchos, de grupos que utilizan la fe religiosa como combustible, pero son en realidad grupos violentos, grupos armados.